Oye, ¿alguna vez te has entrado en una habitación y has notado esa sensación como de aire cargado, pesado, quizás húmedo, aunque la calefacción esté a tope? O, no sé, la ropa que tarda siglos en secarse dentro de casa, o esas facturas de luz o gas que no paran de subir. Son cosas bastante comunes, ¿verdad? Y muchas veces uno se pregunta, ¿esto tendrá que ver con mi casa? ¿Con el edificio en sí? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos a fondo en esa conexión. Ver cómo un edificio más sano, que gestiona bien la humedad, que ventila como debe ser, pues puede ser también mucho más confortable y sobre todo más eficiente energéticamente. La idea principal, que exploran muy bien en la web climatizabien.es, es esa pregunta clave. ¿Puede un deshumidificador, por ejemplo, ayudarnos a ahorrar energía comparado con la calefacción? Para entender bien la base técnica de todo esto, nos vamos a apoyar en varias fuentes bastante sólidas. Trozos clave del Código Técnico de la Edificación Español, la parte de salubridad, también una guía de ahorro energético del IDAE, un estudio específico sobre deshumidificación que encontramos y hasta datos prácticos de TINSA sobre ayudas económicas. La misión de hoy, digamos, es desgranar un poco cómo el diseño, los materiales, las instalaciones de un edificio, pues influyen directamente en cómo nos sentimos dentro, en el aire que respiramos y, muy importante, en lo que gastamos. Vamos a buscar esas conexiones entre la norma, la tecnología y los beneficios prácticos, ¿no? A ver qué sacamos en claro de todo esto. Venga, arranquemos por lo básico. El control del agua, de la humedad. El código técnico aquí es, vamos, cristalino. Dice que hay que limitar la presencia inadecuada de agua. Y es que la humedad puede venir de muchos sitios, ¿no? De fuera, la lluvia, el agua que corre por el suelo, la que sube del terreno o la que generamos nosotros mismos dentro. Al cocinar, al ducharnos, hasta al respirar. Y esto, fíjate, conecta de lleno con lo que plantean en climatizabien.es. Un ambiente húmedo es más difícil de calentar. Y más caro, claro. Exacto. Y no es solo por estética, ¿eh? Por evitar las típicas manchas o que se caiga la pintura. La humedad excesiva es un problema serio. Primero, para la salud. Favorece la aparición de moho, de ácaros. Y luego, como muy bien dices, para la eficiencia energética. Piénsalo un momento. El aire húmedo tiene más capacidad para almacenar calor, así que cuesta más energía subirle la temperatura. Además, para sentirnos a gusto, no sé, a 21 grados, por ejemplo, necesitamos que la humedad relativa no sea muy alta. Si conseguimos bajar esa humedad, quizá nos sintamos igual de confortables a 19 o 20 grados. Y eso, claro, es ahorro directo en la factura de calefacción. El código técnico, en la parte HS1, que trata la protección frente a la humedad, ya establece requisitos para que el agua de fuera no entre. Entiendo. Habla de conceptos como el grado de impermeabilidad. Suena técnico, pero supongo que se refiere a cuánto tienen que resistir al agua las paredes o los suelos que están en contacto con el terreno. No vamos a entrar en los cálculos, pero dice que depende de cuánta agua haya afuera, si es mucha o poca, y de cómo sea el terreno, si drena bien o no. Y para conseguir esa impermeabilidad menciona soluciones que parecen lógicas, ¿no? Usar materiales específicos, impermeabilizantes, o instalar sistemas de drenaje, como esos tubos con agujeritos que se ponen alrededor de los cimientos para recoger el agua y llevársela antes de que llegue al muro. Sí, pero ojo, que no es solo poner una barrera y ya está. Es más complejo. A veces, por ejemplo, en fachadas que tienen una cámara de aire entre el muro exterior y el interior, es importante que esa cámara esté ventilada. ¿Para qué? Pues para que la humedad que pueda entrar o que se condense ahí dentro pueda salir. También se fija mucho en las propiedades de los propios materiales de construcción, que no absorban mucha agua ellos mismos o al revés, que permitan que el muro respire, que deje salir el vapor de agua hacia afuera para que no se acumule. Incluso detalles que parecen menores, como hacer bien las juntas entre materiales, son súper importantes. Y lo mismo pasa con los tejados, con las cubiertas. Ahí te exige unas pendientes mínimas para que el agua corra bien y no se quede estancada. O te dice cómo tienes que resolver los encuentros con chimeneas o con las paredes para que no se cuele ni una gota. Es como un sistema completo para mantener el agua a raya. Vale. Mantenemos controlada el agua que viene de fuera. Pero ¿qué pasa con la que generamos dentro? ¿Y con la calidad del aire que respiramos en general? Ahí entra otra parte del código, ¿no? La HS3, que exige que haya sistemas para renovar el aire de dentro.
Necesitamos ventilar, está claro, para sacar contaminantes. El CO2 que exhalamos, la humedad que sale de las duchas, de la cocina, o esos compuestos orgánicos volátiles, los COVs, que a veces sueltan los muebles o los productos de limpieza. Efectivamente, la normativa es muy específica. Te dice cuántos litros de aire por segundo hay que renovar y varía según la estancia. No es lo mismo un dormitorio que un salón, una cocina, un baño. Incluso para los trasteros y los garajes hay requisitos. Cada uno tiene sus contaminantes típicos a controlar, claro. En los garajes, por ejemplo, es crucial controlar el monóxido de carbono de los coches. Y no solo dice cuánto aire mover, sino cómo. Te da pautas de diseño. Dónde poner las rejillas, por donde entra el aire limpio, generalmente arriba, por encima de 1,8 metros, para que no nos dé la corriente, y por dónde sacar el aire viciado, cerca del techo, que es donde se acumula el aire más caliente y contaminado, y separado de las esquinas. La cocina, por ejemplo, que genera mucho vapor y olores, necesita una extracción específica, más potente e independiente del resto de la casa. Y aquí volvemos a conectar con la idea central de climatizabien.es y la gestión de la humedad. Porque, a ver, si ventilamos para sacar la humedad que generamos, ¿no estamos también tirando calor en invierno o metiendo aire caliente en verano? ¿No existen formas más específicas para quitar solo la humedad? El estudio ese de Redalic que comentábamos antes habla de sistemas desecantes. ¿Qué son exactamente? Pues es una tecnología muy interesante, la verdad. En lugar de hacer lo que hace el aire acondicionado normal, que es enfriar muchísimo el aire para que el agua que contiene se condense y caiga, gastando un montón de energía en ese proceso, los sistemas desecantes usan materiales especiales. Materiales que, digamos, absorben la humedad directamente del aire, como si fueran una especie de esponja química. El estudio menciona dos tipos principales de estos materiales sólidos. Uno es el gel de sílice. Ah, el de las bolsitas esas que vienen en las cajas de los zapatos o los aparatos electrónicos. Ese mismo, exacto, que funciona muy bien con humedades altas. Y el otro son los llamados tamices moleculares, que son como unas cerámicas con unos poros microscópicos muy regulares. Son más caros, pero funcionan incluso con poca humedad o a temperaturas altas. ¿Y cómo se usan? ¿En un edificio? ¿Son como los deshumidificadores pequeños que compramos para casa? Bueno, pueden ser aparatos portátiles, sí, pero también se integran en sistemas de climatización más grandes para edificios enteros. La clave de esta tecnología es que separa el trabajo. Trata la humedad, lo que llamamos carga latente, por un lado, y la temperatura, la carga sensible, por otro. Primero, el material desecante absorbe la humedad del aire. Y luego, claro, ese material hay que regenerarlo. Necesita calor para soltar la humedad que ha atrapado y así poder volver a absorber más. Y aquí es donde está el potencial de ahorro que sugieren tanto climatizabien.es como el estudio de Redalic. Si ese calor que necesitas para regenerar el material viene de una fuente barata o incluso gratuita, como energía solar o el calor que sobra de otro proceso industrial, pues podrías quitar la humedad del aire gastando mucha menos energía que si tuvieras que enfriarlo todo con un aire acondicionado convencional. Eso sí, hay que tener una cosa en cuenta. Al quitar humedad, estos sistemas suelen subir un poquito la temperatura del aire. Así que, si lo que buscamos es confort, normalmente necesitan una etapa después para enfriar un poco ese aire ya seco. Entendido. Separar para optimizar tiene lógica. Y esto nos lleva a pensar en otras estrategias de eficiencia energética, ya no solo centradas en la humedad. La guía del IDAE sobre ahorro en climatización tiene un montón de ideas. Menciona, por ejemplo, una cosa que suena genial, el enfriamiento gratuito. ¿Eso qué es? ¿Te regalan el frío? Ojalá. No, no es eso exactamente, pero casi. El enfriamiento gratuito, o free cooling, como se le llama técnicamente, consiste simplemente en aprovechar el aire de la calle cuando está lo bastante frío como para enfriar el interior del edificio, sin tener que encender para nada la máquina de aire acondicionado. Piensa en las noches frescas de verano, o en muchas horas durante la primavera o el otoño. Hay sistemas de control inteligentes que miden la temperatura de fuera, la de dentro, a veces también la humedad, y deciden si pueden simplemente abrir una compuerta y meter aire exterior para climatizar. Es una estrategia súper efectiva, sobre todo en ciertos climas. Claro, es de sentido común. Usar lo que ya tienes gratis fuera. Y la guía habla también de refrigeración evaporativa. Eso es como el efecto del botijo de toda la vida. Exacto, el principio físico es el mismo. El agua, cuando se evapora, necesita energía, y esa energía la coge del aire que la rodea, enfriándolo. Hay sistemas que pulverizan agua muy fina directamente en la corriente de aire que metemos al edificio. Es el enfriamiento directo.
Enfría muy bien, pero claro, también aumenta la humedad del aire interior. Y luego hay otros sistemas indirectos, donde el agua se evapora para enfriar un intercambiador de calor. Y es el aire el que pasa por ese intercambiador frío, sin tocar el agua. Así enfría sin añadir humedad. Son sistemas que consumen muy poca electricidad, comparado con un aire acondicionado, y van genial en climas secos. Eso sí, son delicados con la calidad del agua y necesitan un buen mantenimiento para evitar problemas como la legionela, por ejemplo. Y claro, si estamos hablando de ventilar de forma eficiente, no podemos olvidarnos de los recuperadores de calor, ¿verdad? La guía del IDEAE les dedica bastante atención. Fundamentales, sí. La idea es muy sencilla, pero muy potente. A ver, si la normativa nos obliga a sacar aire viciado del interior, que en invierno estará caliente y en verano, si tenemos aire acondicionado, estará frío, y a meter aire fresco de la calle, que estará frío en invierno y caliente en verano, pues ¿por qué no hacer que esas dos corrientes de aire, la que sale y la que entra, se crucen muy cerca una de la otra, sin llegar a mezclarse, para que intercambien energía? El aire viciado que sacamos le pasa parte de su calor o de su frío al aire limpio que metemos. Así el aire nuevo ya entra precalentado en invierno o preenfriado en verano. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Qué tipos de aparatos hay? Pues hay varios diseños. Los más habituales son los intercambiadores de placas. Imagina un paquete de láminas muy finas, muy juntas. El aire que entra pasa por unos canales y el que sale por otros, alternos. El calor atraviesa las placas de un flujo a otro. Estos pueden recuperar solo el calor sensible, o sea, la temperatura, o también la humedad, el calor latente, si las placas están hechas de un material especial que deja pasar el vapor de agua. Luego hay otros sistemas, como unas ruedas que giran despacio y que van pasando alternativamente por la corriente de aire que entra y la que sale, transportando el calor y la humedad. También hay unos tubos sellados con un líquido dentro que se evapora en el lado caliente y se condensa en el frío, moviendo el calor. Se llaman heat pipes o tubos de calor. O incluso sistemas con dos baterías de intercambio separadas, conectadas por un circuito de agua que una bomba hace circular. La clave, me imagino, es cuánta energía consiguen recuperar, ¿no? Sí, exacto. Se mide por su eficiencia de recuperación, el porcentaje de energía que logran transferir. Los de placas son más sencillos y tienen la ventaja de que evitan totalmente que se mezclen los flujos de aire, lo cual es bueno para la calidad del aire interior. Los rotativos, los de rueda, suelen ser muy eficientes, recuperan mucho calor y humedad, pero pueden tener una mínima transferencia de olores o contaminantes entre los flujos y necesitan buenos filtros para que no se atasquen. La elección entre uno u otro pues depende de para qué lo quieras, del clima de la zona, del presupuesto. La guía del IDAE también menciona de pasada otras tecnologías muy interesantes, como las bombas de calor, que en vez de usar el aire exterior usan un circuito de agua que tiene una temperatura más estable, o la geotermia, que aprovecha la temperatura constante del subsuelo para climatizar con una eficiencia altísima. Oye, pues hemos hablado un montón de humedad, de calidad del aire y de energía. Parecen como los tres grandes pilares de un edificio saludable y eficiente. Pero el código técnico, por lo que veo, toca más cosas de salubridad, ¿no? Aunque sea más de pasada. Cierto. Toca más palos para una visión completa. Por ejemplo, está la sección HS4, sobre el suministro de agua, que no solo se preocupa de que nos llegue agua potable, con la presión adecuada y a la temperatura correcta, y aquí hace hincapié en controlar bien la temperatura del agua caliente sanitaria para prevenir la legionela, sino que también mete ya criterios de ahorro, de usar el agua de forma más sostenible. Luego tienes la HS5, que es sobre cómo evacuar las aguas, tanto las sucias, las residuales, como las de la lluvia. Y aquí hay un detalle que todos conocemos pero que es fundamental, los sifones. Ese codo con agua que tenemos debajo de los lavabos, los fregaderos, en el suelo del baño, actúan como un tapón de agua para que no nos entren los malos olores de las tuberías generales. El diseño de todas las bajantes y desagües tiene que asegurar que esos sifones no se queden sin agua por los cambios de presión. Anda, claro, el sifón. Y también creo que había una parte sobre residuos, la HS2, ¿puede ser? Sí. Esa está enfocada en facilitar que podamos separar la basura en casa. Obliga a que los edificios nuevos prevean espacios, tanto un pequeño sitio dentro de cada vivienda, como luego un local o cuarto común en el edificio para poder guardar los contenedores de las distintas fracciones, el orgánico, los envases, el papel, el vidrio, antes de que los recojan. Y ya para rematar el repaso a la salubridad, hay una sección que se añadió no hace tanto, pero que es muy importante, la HS6.
sobre la protección frente al gas radón. El radón. Eso suena un poco preocupante. ¿Qué es exactamente y por qué hay que protegerse? Pues mira, el radón es un gas radiactivo. Es de origen natural. Se produce por la desintegración del uranio que hay en el suelo, en las rocas, sobre todo en zonas graníticas. El problema es que al ser un gas puede filtrarse desde el terreno hacia el interior de los edificios, sobre todo en plantas bajas y sótanos. Y si se acumula y lo respiramos durante mucho tiempo, pues aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. De hecho, es la segunda causa después del tabaco. Por eso, el Código Técnico ahora obliga a tomar medidas de protección en los municipios donde se sabe que hay más riesgo. Hay un mapa oficial que los identifica. Las soluciones van desde poner barreras especiales debajo del edificio que impidan que pase el gas, a ventilar muy bien los espacios que están en contacto con el terreno, como los sótanos o las cámaras que a veces hay debajo del suelo. O incluso instalar unos sistemas que, con un pequeño ventilador, aspiran el aire de debajo del edificio y lo sacan fuera antes de que pueda entrar. Y luego, claro, hay que hacer mediciones para comprobar que las medidas funcionan y que los niveles de radón dentro son bajos. Vaya. Pues sí que es un panorama completo. Desde la impermeabilización contra la lluvia hasta la protección contra un gas invisible que viene del suelo, pasando por la ventilación, la eficiencia, el agua, los residuos. Parece que construir bien o rehabilitar bien un edificio tiene su miga. Es complejo. Y supongo que poner en marcha todas estas mejoras, sobre todo las que hemos comentado de eficiencia energética, mejorar el aislamiento, cambiar ventanas, poner sistemas de climatización más eficientes, recuperadores de calor, pues costará un dinero, ¿no? Hombre, claro, requieren una inversión inicial, no nos vamos a engañar, pero justo aquí es donde entra la información que daba el artículo de TINSA sobre las ayudas económicas. Es muy importante que la gente sepa que existen incentivos fiscales. Aunque algunas ayudas directas de fondos europeos quizá ya estén terminando, las deducciones en la declaración de la renta, en el IRPF, por obras que se hayan hecho hasta finales de 2024, todavía se pueden aplicar en la declaración que hagamos en 2025. Anda, eso es interesante. ¿Y qué tipo de deducciones son? ¿Merecen la pena de verdad? Pues pueden ser bastante importantes, ¿eh? Según lo que recogía TINSA, hay como 3 escalones principales. Primero, si con la obra consigues reducir al menos un 7% lo que tu vivienda necesita de calefacción y refrigeración, esto se ve con el certificado energético, te puedes deducir hasta un 20% de lo que te costó la obra. Eso sí, con un límite de 5.000 euros al año. El segundo escalón es si la reducción del consumo de energía primaria no renovable, que es otra forma de medir la eficiencia global, es de al menos un 30%. O, alternativamente, si consigues que tu casa salte a una calificación energética A o B. En ese caso, la deducción sube hasta el 40% con un tope de 7.500 euros al año. Y el tercer nivel, que es el más potente, es cuando estas mejoras se hacen en un edificio residencial entero, no solo en una vivienda. Si el edificio completo cumple esos mismos requisitos, la reducción del 30% o la clase AB, entonces cada vecino puede deducirse hasta el 60% de la parte de la obra que le haya tocado pagar. Aquí el límite anual por propietario es de 5.000 euros, pero puedes ir acumulando deducciones durante varios años hasta un total de 15.000 euros por propietario entre 2021 y 2025. Ostras, pues sí que son cifras interesantes, sobre todo la del 60% para edificios completos. ¿Hay algún requisito así clave que no se nos pueda olvidar para poder acceder a estas deducciones? Uno, que es absolutamente fundamental y que TINSA recalca mucho. Necesitas tener 2 certificados de eficiencia energética. Uno hecho antes de empezar las obras, que diga cómo estaba el edificio o la vivienda, y otro hecho después de terminar, que es el que demuestra cuánto ha mejorado. Sin esos 2 certificados, el previo y el posterior, Hacienda no te aplica la deducción. Es imprescindible. Clarísimo. Hay que ser organizado y guardar bien toda la documentación. Bueno, pues creo que hemos hecho un recorrido bastante completo hoy, ¿eh? Empezamos con esa idea de que controlar la humedad es clave para estar a gusto y para ahorrar, como se explora muy bien en climatizabien.es, y hemos visto cómo las normativas técnicas, como el Código Técnico, las guías de buenas prácticas del IDAE, la investigación que hay detrás, como la de Redalic, y hasta los incentivos fiscales de los que informa TINSA, pues todo va en la misma dirección: conseguir edificios que sean mejores para nuestra salud y más eficientes. Queda bastante claro que todo está conectado, ¿verdad? La fachada, el tejado, las instalaciones, cómo usamos el agua, cómo gestionamos la basura,
Todo forma un sistema. Un sistema que nos afecta directamente, a la salud y al bolsillo. Totalmente de acuerdo. Y al ver toda esta complejidad técnica, pero también los beneficios tan claros que puede tener hacer las cosas bien, mejor ambiente en casa, menos gasto, incluso ayudas económicas, a mí me surge una reflexión final, casi una pregunta para dejarla en el aire, si alguien está pensando en comprarse una casa o simplemente quiere entender un poco mejor su propia vivienda o su oficina, ¿cómo podría empezar a leer el edificio? Sin necesidad de ser un experto, claro. ¿Qué pistas sencillas, qué preguntas básicas podría usar para intuir si se han cuidado mínimamente estos aspectos de salud y de eficiencia? ¿Qué podríamos mirar así a simple vista o qué podríamos preguntar al vendedor o al agente inmobiliario? Es una pregunta excelente. Para cerrar, sí señor. A ver, se me ocurren cosas básicas. Quizás fijarse en si se ven rejillas de ventilación en las paredes o en las ventanas. Mirar si las ventanas son muy viejas, de un solo cristal, o si parecen más modernas, con doble cristal. Preguntar por el año en que se construyó el edificio, o cuándo fue la última reforma importante. Buscar signos evidentes de problemas. Manchas de humedad, moho en las esquinas, condensación en los cristales, o simplemente pedir que te enseñen el certificado de eficiencia energética, que ahora es obligatorio para vender o alquilar. No te lo dirá todo, pero ya es un indicio. Son pequeñas pistas, ¿no? Para quienes quieran profundizar más, por ejemplo, en cómo afecta la humedad al confort y al consumo, o conocer otras estrategias de climatización eficiente, pues hay recursos muy buenos. El sitio web que hemos mencionado, climatizabien.es, tiene artículos y guías muy detalladas sobre estos temas. Puede ser un buen sitio para empezar a investigar más. Invitamos a quienes tengan interés a que le echen un vistazo y, si les gusta, pues a que se suscriban para estar al día.